Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 15 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Pickbone Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares en menos de un minuto de hoy, martes 15 de octubre. Primero, un sicario que se hizo pasar por un repartidor de delivery le quitó la vida a un docente en Atevitarte dentro de una escuela frente a los alumnos, en una nueva muestra de que estamos tocando fondo en el tema de seguridad. Segundo, justamente la inseguridad ha pasado de ser el octavo a ser el tercer factor que limita la producción industrial, según una encuesta de la SNI. Tercero, en una audiencia accidentada, la Fiscalía presentó sus alegatos finales para sustentar su pedido de 20 años de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo. Cuarto, la organización política que lleva las siglas Antauro ha decidido expulsar a Antauro Humala como militante para así evitar que el Poder Judicial les retire la inscripción como partido. Y quinto, la selección peruana de fútbol busca hoy el milagro ante Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias. Aquí la primera. Ayer se produjo un crimen en Atevitarte que ha dejado a muchísima gente conmocionada. Un sicario que se hizo pasar por repartidor tocó la puerta del colegio Julio Cetello e hizo llamar a un docente diciendo que tenía una entrega para él. Al acercarse a la puerta, el sicario reveló sus reales intenciones y lo valió frente a los alumnos que estaban ahí. Todo esto pasó, como se imaginan, a plena luz del día, eso de las 4 de la tarde. El caso rápidamente empezó a generar reacciones en las redes sociales, muestras de indignación completamente comprensibles, de personas diciendo que ya ni las escuelas son un lugar seguro. Y después vino la reacción del gobierno, que si me permiten una opinión personal aquí fue realmente penosa. El ministro de Educación, Morgan Quero, se acercó al lugar y mientras los padres de familia le recriminaban airadamente, Quero, que estaba rodeado de un contingente policial para protegerlo a él, intentó improvisar unas arengas políticas como si hubiese ido insólitamente en plan proselitista al lugar, como esperando que la gente se emocionara con solo verlo, cuando estamos hablando, como ustedes saben, de un gobierno que tiene una presidenta con un nivel de desaprobación del 92%. Más penoso todavía, si cabe, fue la reacción del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, aunque ya nos tiene acostumbrados. Este ministerio sacó un comunicado básicamente culpando a la víctima, diciendo que el profesor asesinado estaba involucrado en un litigio por tierras, que había recibido amenazas pero que no lo denunció, como dando a entender que si lo hubiese denunciado esto podría haber evitado de alguna manera el resultado que ha tenido esta situación. Pero la gente no denuncia por la sencilla razón de que no confía en la policía. De hecho, he visto un tuit del periodista de La Mula, Martín Sarmiento, que da cuenta de que un conocido extorsionador que opera en el rubro de la construcción civil, Augusto Ramos Dolmos, fue invitado para, entre comillas, apadrinar a 44 policías de seguridad del Estado. ¿Cómo culpar entonces al ciudadano que trágicamente no tiene cómo saber dónde acaba la policía y dónde empieza el crimen? Pero luego, con su prepotencia habitual, el ministro Santibáñez habló para la prensa, quiso atarantar una vez más con una lluvia de datos, todo para decir que por este crimen cometido en la escuela no se podía afirmar que su cartera no estaba teniendo resultados. No tuvo mucho éxito en ese cometido porque para el ciudadano común y corriente ver que algo así ocurre pues, en un colegio frente a los alumnos no es una situación que pueda dejar pasar como una anécdota. Es algo profundamente indignante que demanda, aunque sea algún nivel de asunción de responsabilidad del gobierno. Pero si lo único que ve el ciudadano es soberbia y autosuficiencia, es como la tetera que empieza a silbar porque el agua ya está hirviendo. En cualquier momento va a reventar porque la presión tiene que salir por algún lado. Repito, la gente no va a aguantar más y los que vemos a la distancia tampoco debemos hacer un esfuerzo real por empatizar, imaginarnos qué hubiera pasado si esto sucedía en el colegio pues, de nuestros hijos. Podemos sentir un poquito de la indignación que están sintiendo ahora los padres de familia de ese colegio, pues deberíamos. Dicho sea de paso, este no fue el único crimen sonado ayer. También se conoció de un grupo de extorsionadores que valió a un transportista de la empresa Urano Tours en Comas, según da cuenta la República. El propio Serenazgo fue testigo de cómo le dispararon a este hombre de 36 años que acababa en el hospital.
desde una moto lineal. Y todo esto ocurre, como sabemos, en pleno estado de emergencia, como si nada. Segunda noticia, ya que estamos abordando el tema de la inseguridad, veo que la Sociedad Nacional de Industrias ha sacado una encuesta a sus agremiados que muestra que un 21% reporta haber sido víctima de algún hecho delictivo entre julio y septiembre de este año. Según veo en La República, estamos hablando de delitos como robo, extorsión, secuestro, estafa, entre otros. El 45% de los industriales encuestados dice que ha tenido que aumentar su gasto en seguridad, que sea con vigilancia, en video, con mayor contratación de personal de seguridad, alarmas, etc. La inseguridad ha pasado de ser el octavo factor que limitaba la actividad industrial a ser ahora el tercero. Ha subido 10 puntos en las encuestas. Como he venido diciendo en el podcast, ya es momento de que el sector empresarial deje de ser complaciente con el gobierno y con el Congreso, con el tema de seguridad, y se ponga pues del lado de lo que reclama la población en general, que es que haya seguridad para todos. Tercera noticia, ayer lunes se realizó una nueva audiencia bastante accidentada del juicio que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo por haber supuestamente recibido coimas superiores a los 30 millones de dólares por parte de Odebrecht y otras constructoras para favorecerlas en la adjudicación de la obra vial conocida como Interoceánica Sur en los tramos 2 y 3. En la presentación de sus alegatos finales, la Fiscalía reiteró su pedido de 20 años de cárcel para Toledo, a quien le imputa los delitos de colusión y lavado de activos. El fiscal especial José Domingo Pérez afirmó, según da cuenta el diario El Comercio, que Toledo reconoció su culpabilidad al revelar que su amigo personal, el fallecido empresario Joseph Maiman, había pagado cuotas de la hipoteca de su casa. Recordemos que el propio Maiman, antes de morir, reconoció que había recibido dinero de Odebrecht que era para Toledo. Y una de las formas en las que podría haber entregado ese dinero pues sería pagando cuotas de su hipoteca, aunque Toledo dice que esto lo hizo Maiman a fuerza de pura buena voluntad. Ahora bien, les decía que la audiencia fue accidentada porque en un momento el fiscal Pérez dijo que Toledo le había pedido una coima de 35 millones de dólares a Odebrecht y en ese momento Toledo lo interrumpió exclamando: ¿a quién solicité yo? Las juezas del caso tuvieron que llamarle la atención y hacerle notar que él no puede hacer uso de la palabra cuando le parezca, sino que tiene que esperar que el tribunal le dé la palabra a su abogado. Cuarta noticia, el partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que lleva las siglas de Antauro Humala, ¿no?, conocido este partido como Antauro, ha decidido expulsar a este último. Hasta ahora Antauro Humala era voceado como candidato a la presidencia por este partido. Sin embargo, ante el riesgo de cancelación de la inscripción partidaria, medida que fue justamente discutida ayer en una audiencia en el Poder Judicial, la Asamblea Nacional Ampliada, extraordinaria, de la organización Antauro, optó por expulsar a Antauro Humala. El anuncio fue hecho por el presidente del partido, Marco Vizcarra, conocido como Paiche, que señaló que la decisión responde a las conductas recurrentes que generan división por parte de Humala. La Fiscalía, por su parte, alega que este último es, entre comillas, jefe de facto del partido Antauro y que usa la organización para, entre comillas, atentar contra la democracia del país. Por ello, ha solicitado el Poder Judicial la cancelación de su registro en el Jurado Nacional de Elecciones. La demanda fue presentada a finales de julio por el Ministerio Público y señala, basándose en diversas declaraciones del propio Humala, que Antauro atenta contra los principios democráticos. Ayer la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema vio esta causa y dejó al voto la solicitud de cancelar dicha organización política. Por otro lado, la expulsión de Humala, anunciada por el presidente de Antauro, es la culminación de un conflicto entre el candidato y el partido que viene de meses atrás. De hecho, el comité directivo de Cajamarca ya había buscado hace algún tiempo su expulsión debido a que Humala intentó colocar un nuevo grupo de dirigentes más cercanos a él. De confirmarse su salida del partido, Humala quedaría fuera de la carrera presidencial, ya que la ley electoral señala que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben estar afiliados al partido por el que postulan, por lo menos desde el 7 de julio de este año, con lo que de ser expulsado, Humala no podría inscribirse en otra organización política con el tiempo suficiente como para ser candidato a la presidencia. Quinta noticia, la selección peruana de fútbol buscará el milagro cuando enfrente hoy desde las 7:45 de la noche a Brasil por las eliminatorias al Mundial del 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati llegan inspirados al encuentro luego de derrotar sorpresivamente a Uruguay por 1-0 hace unos días y sumar así su primera victoria en las eliminatorias. El equipo llega con la moral
en alto, y aunque se enfrentará pues al peor Brasil de los últimos tiempos, uno podría decir, igual tendrá que hacer un partido pues milagroso para robarle puntos a la canariña. Algo que ayudará a la blanquirroja es el regreso a algunos jugadores titulares como Luis Advíncula, quien aparentemente ya superó su lesión, y Wilder Cartagena y Marcos López, quienes estaban suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Estos tres se reincorporarán inmediatamente al once titular, uno pensaría, para el partido de hoy. El entrenador uruguayo Jorge Fossati volverá a alinear con su clásico sistema 3-5-2, es decir, con 3 defensores centrales, 2 carrileros, 3 volantes centrales y 2 atacantes. Según RPP, el último 11 que alineó Fossati y que muy probablemente será el titular ante Brasil es el siguiente: Pedro Galés en el arco, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens en la saga central, Luis Advíncula y Marcos López como carrileros, Wilder Cartagena, Jesús Castillo y Sergio Peña en la mitad de la cancha, y Edison Flores y Alex Valera serán nuestros únicos delanteros. Es importante mencionar que la selección peruana se encuentra actualmente en el penúltimo lugar de la eliminatoria sudamericana, con 6 unidades a 5 puntos del puesto de repechaje para la próxima Copa del Mundo. El partido de la blanquirroja cerrará la fecha, pero antes se disputarán otros encuentros como Colombia-Chile, Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia y Paraguay-Venezuela. Esperemos que todos los resultados sean favorables de una u otra forma a nuestra selección. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo para explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muy bien, muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Pigmont Group, y también a nuestros suscriptores que con su apoyo nos ayudan a seguir haciendo esto que tanto nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.